Bien, vamos a proseguir con lo que es la lección número 4 sobre este seminario acerca del animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión. Y recapitulemos, como ya es costumbre, pues dentro de este comienzo de la lección, a propósito de las 3 lecciones anteriores. Ya hemos definido de alguna manera claramente pues, la incompatibilidad entre la perspectiva de una filosofía de la religión que tiene que ser atea, pues frente a la perspectiva teísta o de quien cree en alguna religión dada, ¿no? Las dadas históricamente, o incluso prehistóricamente, como veremos. Y de hecho, pues además es un ateísmo esencial total, pues en el sentido de que para nosotros, pues la esencia de Dios, del Dios trinitario, diríamos, implica su inexistencia. Otra cuestión es otro tipo de dioses, por así decir, o mejor dicho, otro tipo de elementos o figuras que se encuentran englobadas dentro de la religión y que son el núcleo de la religión, que es lo que denominamos como numen, que señalamos al final de la última lección. Es decir, que es una serie de sujetos con voluntad e inteligencia, que es en el fondo a los que se les implora y se les reza, y a los que los hombres se someten, como vemos pues, en la práctica de tantas religiones en nuestros días aún. Entonces, pues hemos hablado de distintas perspectivas dentro de una fase gnoseológica, de las ciencias de la religión, es decir, hemos hablado pues, de la psicología de la religión y también pues, de la etnología en lo que constituye análisis de los materiales, de los fenómenos religiosos, y hemos comprobado pues, que en el fondo pues, de ahí no podemos obtener una vía para el camino hacia una verdadera filosofía de la religión, propiamente. Las coordenadas tienen que ser diferentes. Entonces ya en la lección 3, donde hemos hablado del comienzo pues, del proyecto, por así decir, de una filosofía de la religión en su fase ontológica, hemos definido, pues, de algún modo, pues, en esbozo, pues, algunas cuestiones que tienen que ver, sobre todo con la teoría de la esencia. Ya hemos dicho que la teoría de la esencia, en el contexto del materialismo filosófico, para aplicar a la esencia de la religión, es decir, a lo que es la religión, no puede ser una esencia genérica, en el sentido diríamos, una esencia, pues, en el sentido pues, que planteaba Platón, ¿no? De fenómenos esencia, ¿no? Una correspondencia entre ciertos fenómenos de la vía de la opinión, que decía Parménides, y de la vía de la verdad, ¿no? De lo que se mantiene fijo, inmutable de algún modo, ¿no? Que hay que plantearlo de otra manera. La teoría del aristotelismo de la forma y la materia, donde esas esencias pues, se vinculan a la materia, pues también es otra forma de esencia genérica, puesto que ahí lo único que se hace es pasar de la potencia al acto, para que las sustancias tengan su forma, pero esa forma ya está previamente definida, ¿no? El ejemplo del escultor, pues que tiene un bloque que va a esculpir para dar pie a una estatua. Es decir, para pues, darle una forma que ya está prefigurada de alguna manera, ¿no? O sea, lo único que hace es el escultor es ser la causa evidente para llegar a una forma previa. Por lo tanto, tampoco deja de ser una esencia genérica, en cierto modo, ¿no? Aparte de que Aristóteles ya dice él que cada cosa pues, es perfecta en sí misma, ¿no? Ya tiene pues, su propio telos y eso es lo que tiene que ser, ¿no? Ya está un fin prefijado. Para que algo pase de la potencia al acto se necesita algo que previamente esté en acto, que eso es una de las limitaciones del aristotelismo. Y luego pues tenemos el caso pues, también de Hegel, ¿no? Su teoría del idealismo, del desenvolvimiento del espíritu, desde el momento en el que la idea, que es Dios, se aliena a la naturaleza, y entonces, pues como ya es inmanente al mundo, pues se va desarrollando en distintas fases el espíritu subjetivo, que dijimos, el salto del yo a nosotros, espíritu objetivo, el estado, y luego pues ya el espíritu absoluto, pues que es ya la realización del Dios, ¿no? De la idea que se piensa a sí misma, ¿no? Del fondo del noesis noeseus de Aristóteles. Con lo cual, pues más o menos estamos en lo mismo. También es cierto que ya después del Animal Divino, allá por el año 2004, Gustavo Bueno publicó La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización. Y ahí Gustavo Bueno planteó una idea
que tampoco es una esencia que no es propiamente genérica tampoco, que la llamó aureolar. En el sentido, esto aplicado a la globalización, al fenómeno de la globalización o al mito de la globalización, pues que la esencia de la globalización no era algo, pues una esencia genérica, ¿no? Pues como la que estamos criticando, sino que es una idea aureolar, en el sentido de que es una idea que pide su realización, aunque en el presente se está trabajando como si ya se hubiera producido, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, pues a Robert Kaplan y su libro Viaje al futuro del imperio, donde dice que en el fondo pues, las fronteras ya han sido superadas, porque se puede volar desde Kansas hasta Tokio sin pasar por Los Ángeles o Nueva York, por ejemplo. Entonces, claro, las fronteras del imperio han sido, pues en el fondo, superadas y, de hecho, y en el futuro, pues ya el imperio se habrá disuelto en distintas comunidades, en distintas naciones, ¿no? Entonces, Kaplan opera pues, bajo ese mito de la globalización de la aldea global, donde ya las fronteras se han superado, aunque siguen existiendo, pues se supone, se trabaja desde una perspectiva en la que llegará un día en que no existirá, ¿no? Ese es un ejemplo de la idea aureolar. Sin embargo, nosotros hablamos aquí de una idea diferente, o sea, una teoría de la ciencia diferente, que es la que Bueno toma pues, de la fenomenología, que es la teoría de una esencia que es evolutiva, es decir, que no es genérica. Y tampoco es aureolar en el sentido ya de tener una aureola desde la que estamos operando como si ya hubiera tenido lugar, ¿no? O sea, como si realmente el reino de los cielos ya hubiese operado aquí, ¿no? Que decía Kant en su teoría de la paz perpetua, ¿no? Hay que comportarse como si el reino de los cielos hubiera tenido lugar, ¿no? Entonces debemos ser todos pues casi como santos, ¿no? En el fondo es como la comunión de los santos, de una manera lo que dice Kant. Y sí, no es ironía, es verdad. Entonces, la teoría de la esencia que vamos a manejar aquí, que es la que señala Bueno en el animal divino, pues es una esencia donde hay varias partes. Hay primeramente un núcleo, que es, digamos, en este caso el origen de la religión. Después, esa esencia, pues como es evolutiva, se desenvuelve en diversas fases, ese es el curso de la religión. Y luego pues hay un cuerpo o determinaciones de la esencia, que eso es en este caso será lo que llamaremos el cuerpo de la religión. Entonces nosotros en esta lección número 4 vamos a hablar con más detalle, aunque ya hemos comentado algunas cosas, del numen como núcleo de la religión. Esto es. Entonces, como decíamos, pues el numen pues, se refiere pues, a un centro de voluntad e inteligencia, una voluntad que puede ser humana o puede no ser. Ahí entramos otra vez en el problema que supone el humanismo trascendental, ¿no? La idea de que el emperador pues, es el principal objeto de culto, el imperio romano, que está en la cúspide como objeto de culto. Entonces, todos los súbditos del imperio romano le deben pues, pleitesía y tienen que orar al emperador. Entonces, el problema pues, de esa existencia del emperador como numen, pues es que ya no es un hombre, esa es la cuestión. Un hombre divinizado pues ya no es un hombre, ¿no? Incluso, bueno, casi con todas las consecuencias, ¿no? Pues como decía Alejandro Magno, pues que él ya se sentía como un dios, como el hijo de Zeus, pero lo único que le fallaba es que pues, tenía que hacer sus necesidades y tenía que satisfacer sus necesidades fisiológicas y sexuales, ¿no? O sea que en ese sentido seguía siendo un hombre, aunque le trataban como si fuera un dios, ¿no? Como si fuera el propio Zeus. De ahí su ceremonia de apoteosis en Memphis, ¿no? Donde se hizo nombrar pues, Zeus, ¿no? Aunque Amón, que era el equivalente a Zeus entre los egipcios, ¿no? De hecho, pues en la ceremonia, como cuenta Quinto Curcio, pues dice que se encontró ante Zeus, mejor dicho, habló con los sacerdotes y preguntó por su padre, por Filipo, II de Macedonia. Y entonces los sacerdotes le dijeron, tu padre es Zeus, de los demás no tienes que preocuparte, ¿no? O sea, que en el fondo ya era de otro linaje diferente, ¿no? Sí. Del mismo modo, pues que Jesucristo, pues claro, no era hijo de José. Pues como decía María,
pues ella no conocía varón. Entonces, claro, pues el origen de Jesucristo pues ya no es el de un hombre simplemente, aunque tenga la forma de hombre, sino que es otra cosa diferente. Entonces, pues precisamente lo que plantea Bueno es que los númenes tienen que ser otra cosa. El referente, digamos, para que sean números reales, no puede ser el hombre, porque estamos viendo que ya esos hombres dejan de serlo, se convierten en algo diferente. Y entonces, bueno, pues empieza a permear aquí pues el problema del número como núcleo de la religión y dónde podemos encontrar ese referente, ¿no? Dónde podemos encontrar el número real, lo cual pues hay que aclararlo e insistir mucho, porque esto es fuente de muchas confusiones, porque hablar de número real no significa que sea realmente un número, o sea, que es un referente, ¿no?, para hablar de los números, en este caso. Y aquí precisamente lo que tenemos que introducir y a tratar con más detenimiento pues es la teoría del espacio antropológico, que utiliza materialismo filosófico tal y como la concibió Gustavo Bueno. La teoría del humanismo trascendental, pues en el fondo supone que dentro pues, de la antropología, ¿no?, del estudio del hombre, de la antropología filosófica, en el fondo pues existen de alguna manera dos vertientes, ¿no? Por un lado pues están las relaciones entre los hombres, que dijimos, las relaciones circulares, y por el otro están las relaciones con el entorno, ¿no?, las relaciones radiales. Este es el espacio antropológico, bueno, este es el espacio antropológico de carácter dual que existe, por ejemplo, en la tradición hegeliana marxista, ¿no? Es la idea de la naturaleza y el espíritu. El espíritu es el reino de la libertad y la naturaleza el reino de la necesidad. Esas son dos vertientes, por así decirlo. Entonces, pues resulta que el espíritu pues, se identifica con el hombre y la naturaleza pues, es otra cosa, es algo inerte, ¿no?, que no pinta nada. De hecho, pues, la teoría del humanismo trascendental pues, va más o menos por ahí. Incluso pues, hay casos, pues, por ejemplo el de Henry Bergson, en las dos fuentes de la moral y la religión que ya hemos citado, pues, donde se habla de los animales, ¿no? Pero se habla de figuras incluso zoomórficas dentro de los números. Pero no se dice que propiamente que los números tengan que ver con los animales, ¿no?, sino que se hace la comparativa de alguna manera pues, entre las sociedades animales y las humanas, que es diferente, ¿no? El origen o la religión para Bergson es diferente. Las dos fuentes de la moral y la de la religión pues, tienen que ver con algo humano, no directamente con algo animal. Aunque sí es verdad que Bergson pues, cita, ¿no?, pues, las sociedades animales, ¿no?, como los insectos sociales que señalamos en una de las lecciones de ella. Entonces, pues el problema que se suscita aquí, pues, en el humanismo trascendental, es que pues, todos los fenómenos de la religión pues, tienen que ser humanos, ¿no?, tienen que estar dentro de las relaciones entre hombres y otros hombres. No están, desde luego, en la naturaleza, y en todo caso, pues, cuando el hombre pues, se enajena, pues sí, se le identifica con la naturaleza, se convierte en una cosa, ¿no? El ejemplo de la cosificación que señalaba Marx a propósito de la mercancía y también pues, de la situación en la que quedaban los proletarios industriales en el siglo XIX. El trabajo agotador que prácticamente les convertía en apéndices de una máquina. No tenían más vida que esa. Entonces, diríase que esta es la premisa antropológica, diríamos, del humanismo trascendental en filosofía de la religión. Marx, pues evidentemente, pues habla Engels también habla de la dialéctica de la naturaleza, dialéctica del espíritu, y en general pues es lo que se utiliza, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva del materialismo filosófico, pues la situación es diferente, puesto que aparece un tercer ejemplo. No es algo novedoso, puesto que tenemos el precedente del que consideramos pues, el primer ejemplo de antropología filosófica sensu stricto, que es el libro de Francis Bacon, De Augmentis Extinctiorum, del año 1623, donde él formula 3 tratados: de natura, sobre la naturaleza; de homine, sobre el número; y de lumine, sobre los números.
Es decir, que Bacon de alguna manera pues percibe que la antropología filosófica pues tiene esas tres vertientes. Entonces, evidentemente, pues con el ejemplo de Bacon, pues ya podemos decir que no solamente hay un espacio antropológico dual, ¿no? Que en el fondo el espacio antropológico tiene que ser tridimensional en este caso. Hay otros casos también de espacio antropológico, pues diríamos unilineal, donde pues solo existe, diríamos, el ego, ¿no? Las otras cosas no existen como tal, sino como partes del ego, ¿no? Es el caso pues de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, donde pues tanto las cosas todas las cosas de fuera pues son percepciones, ¿no? del sujeto. O la idea de Fichte del yo y el no yo. O sea, entonces en el no yo, pues el yo se pone por encima, ¿no? O sea, las famosas fórmulas del A igual a A, que es el yo, y donde pues la antropología filosófica, diríamos, es unilineal. Esto no hemos explicado en su día en antropología filosófica, aunque son casos, digamos, muy sectoriales, por así decirlo. Antes son casos, pues son pocos casos, aunque bueno, van de ejemplo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de un espacio antropológico tridimensional con tres dimensiones, pues tenemos, como decimos, las relaciones circulares, radiales y angulares. Cuando Gustavo Bueno pues planteó el espacio antropológico en el año 1978 en un artículo del Basilisco, pues él utilizó pues, la forma del espacio. Entonces, Bueno pues hablaba de dos tipos de materiales del espacio antropológico, phi, de physis, y pi, de neuma. Entonces, de alguna manera, pues physis pues es lo somático, lo que tiene que ver con el cuerpo, y neuma pues es lo extrasomático. Claro, neuma literalmente pues es el aliento, el espíritu. Pero aquí no somos espiritualistas, entonces lo entendemos como algo extrasomático. Cuando Bueno explicaba las relaciones circulares, radiales y angulares en el contexto del espacio tridimensional, pues hablaba precisamente de la combinación de estos elementos, ¿no? Pues hablaba, por ejemplo, el eje radial, perdón, el eje circular, pues era la relación, diríamos, entre los elementos, de alguna manera, de la physis, pero mediados, o sea, los somáticos mediados por los extrasomáticos, ¿no? Que es el ejemplo de la mercancía que decíamos. En el eje, o sea, la relación de unos hombres con otros, pero que está mediada, ¿no? O sea, por objetos, ¿no? En el caso de la mercancía de Marx, que dijimos que en el fondo pues, no es un fetiche, sino que es el resultado del trabajo de muchas personas, ¿no? O sea, la tortilla de maíz, pues es el resultado de cultivar el maíz, de recolectarlo en la milpa, después de triturarlo, de darle la forma y de venderlo después en el puestito. Entonces, ahí, en esa tortilla, pues se plasman las relaciones humanas. Pues es un ejemplo de relaciones circulares. Las relaciones radiales pues son las que tienen que ver con el hombre relacionado con el entorno, ¿no? De alguna manera. Y las relaciones angulares pues pueden ser relaciones entre hombres, pero aquí esto ya no existe, o sea, no hay un contexto extrahumano. Es decir, se toma al hombre como si fuera, o sea, desde una perspectiva de unos hombres toman a otros como si fueran animales, ¿no? Que es en el fondo pues la perspectiva que tienen pues algunas tribus, y no solo tribus, sino también incluso pues en contextos más civilizados, respecto pues a los de la otra tribu, ¿no? Pues cuando una tribu practica el canibalismo, pues obviamente es porque no ven a los otros como si fueran iguales, como si fueran hombres, sino que piensan que son como animales, y entonces se puede hacer caldo de ellos, ¿no? Se puede utilizar los huesos para hacer caldo y nos los podemos asar, ¿no? Evidentemente. Claro está que hoy día, pues si encontrásemos en nuestro presente a alguien que es un caníbal, pues
como hemos visto en tantas películas, ¿no? Por ejemplo la de Aníbal, ¿no? El Silencio de los Corderos y otras secuelas, y el Dragón Rojo, efectivamente, donde se exploran, diríamos, múltiples facetas de la personalidad de Aníbal Lecter, pues entonces obviamente diremos que alguien que practica el canibalismo está loco, no cabe en cabeza humana. Pero de los primitivos, por ejemplo, pues de los aztecas o de otras tribus amerindias previas a la llegada de los españoles, pues no podemos decir que estaban locos, sino que más bien que su perspectiva pues estaba, bueno, evidentemente estaba deformada, pues porque no se reconocían como hombres a los que llegaban allende el mar, ¿no? Pues cuando llegó Hernán Cortés ante Moctezuma, la perspectiva que tenían los mexicas no era la de un hombre, era la de un dios, que era una especie de centauro subido al caballo y que tenía barba. Y encima los aztecas pues tenían esa profecía donde decían que unos barbudos destruirían su imperio, ya para completar la situación. Entonces, obviamente, pues en las relaciones angulares, pues la perspectiva pues es más bien la de segregar lo extrasomático, ¿no? Es decir, son relaciones con otros sujetos que no tienen nada que ver con eso, con lo que denominaríamos también como parte de la cultura objetiva. ¿No? Bueno, como decimos, planteó pues el espacio en su día, pero también en el año 2004, y de hecho pues en el año 2005, cuando intervimos la segunda polémica sobre el origen de la religión, del núcleo de la religión, pues utilizó otro esquema diferente para componer lo que es el espacio antropológico. Seguramente es un esquema, desde un punto de vista, diríamos, docente, pues es seguramente más fácil de asimilar para el alumno. Aunque utens, en el sentido del resultado, volverá a ser lo mismo. Entonces, concretamente en el mito de la felicidad, en el año 2005, o sea, apenas unos meses antes de la polémica, pues bueno, utilizaba dos criterios. Por supuesto, el criterio somático de la variedad de de Fisis, y el criterio extrasomático de las realidades pi en M. Es un esquema muy genérico, pero no serio. Y asimismo, otro doble criterio. El criterio personal e impersonal. Ponemos un poco mejor. Referido pues a la idea de la persona humana. O mejor dicho, la idea de persona, no persona humana, porque eso es más específico y genera confusión. De hecho, este será uno de los elementos de confusión pues dentro o mejor dicho, uno de los elementos que más se discutió en la segunda polémica, ¿no? En la polémica del año 2005 en el Catoblepas. La idea de persona surge además en el contexto pues, de los debates del cristianismo, ¿no? Acerca de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no se sabía muy bien cómo situar aquello. Entonces, en los concilios de Nicea y de Éfeso, en el siglo IV de nuestra era, pues se acordó pues, que esas tres personas eran tres personas en una, ¿no? No es que Dios fuera Padre e Hijo al mismo tiempo, ¿no? Sino que eran tres personas de alguna manera pues, separadas, ¿no? Bueno, separadas las tres personas con algún vínculo, ¿no? Pues en el fondo pues lo que decía San Agustín, ¿no? De que era la categoría de la relación, ¿no? Eran la misma sustancia, pero eran diferentes relaciones, por así decirlo. Padre, primera persona, Hijo, segunda persona, Espíritu Santo, tercera persona. De hecho, pues la idea de persona surge etimológicamente de la máscara que se ponían los
actores en el teatro personal, es decir, para hablar. Entonces, en ese sentido, pues la persona es una suerte de máscara, ¿no? Todos llevamos una máscara y representamos un papel en el sentido pues, de que pues, tenemos una forma de desenvolvernos, ¿no? Pues la práctica humana pues, no es como la conducta animal, sino que remonta a otras cuestiones diferentes, ¿no? Pues, de alguna manera, interpretar un papel es algo que solo pueden hacer los seres humanos, en diferencia con los animales. Bien, entonces, pues del cruce de estos dos criterios, pues surgen distintas relaciones. Entonces, personal, ¿no? Bueno, y hay que decir, claro está que entonces, desde el momento en el que la persona, pues, la idea de persona, pues cristaliza en esos concilios, que en el fondo la persona, su primer referente, su primer analogado, pues no es la persona humana, sino que es la persona divina. Es decir, que eso es poder. La persona realmente se identifica con los números, por lo menos en un sentido genético, antes que con los hombres. Eso es fundamental, es decir, que nosotros leeremos en el animal divino que Gustavo Bueno habla del numen personal, es decir, de los númenes que son personas. Incluso habrá situaciones donde no haya personas humanas y sí hay personas divinas. Entonces, sin embargo, en nuestro caso, pues cuando hablamos, por ejemplo, de personal y somático, pues hablamos del eje. Cuando hablamos de lo personal y lo extrasomático, tenemos al eje, el eje angular. Como dijimos, pues en el caso del eje angular representado en el artículo de Bueno en el Basilisco en el año 1978, pues hablamos de relaciones entre sujetos, pero que están desposeídos ya de este contexto somático, de este contexto extrasomático. Hablamos de impersonal y somático, entonces esto es el conjunto vacío, puesto que lo personal pues, se refiere en este caso a lo somático. Pero sí puede haber algo que sea impersonal y extrasomático. Obviamente, pues esto es el eje clave, los sujetos inherentes con los que se relacionan los hombres. Entonces, en estas premisas antropológicas nos dibujan los tres ejes del espacio antropológico. Esto es fundamental. Ahora bien, la cuestión es, ¿dónde está el referente para los números, por así decirlo? ¿Dónde se dibujan pues, lo que son los números reales que hemos dicho? Pues esos números pues, se van a dibujar, o mejor dicho, el espacio antropológico no surgiríamos así de una buena vez con los tres ejes, sino que eso es un proceso complejo en el sentido que involucra la antropología física. Es decir, el proceso de hominización. Es decir, pues el surgimiento pues, del hombre o esas cosas que se dicen del salto a la reflexión, o cuando se habla pues, del simio que vivía en los árboles, saltó al suelo, empezó a hablar, que dicen algunos, esas fantasías mitopoéticas, pues en realidad de alguna manera no se corresponden, ni mucho menos con la realidad pues, del proceso de hominización, ¿no? Con lo que se denomina como antropología física. Puesto que realmente pues, lo que llamamos hombre es un proceso que no está cerrado, además, ¿no? Puesto que el hombre, como tal, no es una habilidad perfecta y acabada, ¿no? En el fondo, pues es la distinción que hemos manejado en varias ocasiones de antropología filosófica predicativa y no predicativa, ¿no? La antropología predicativa se limita a otorgar predicados al hombre, ¿no? Pues cuando se dice pues el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Que decía Heidegger, que el hombre es el candil del Señor, que decía Locke, pues se supone que el hombre ya está acabado como tal. Pues desde una perspectiva creacionista, pues el hombre ya está perfecto y ya tiene su destino y no hay más que hablar. Pero desde una perspectiva no predicativa, pues la realidad humana pues algo que se va desarrollando y no está terminado.
El hombre no ha terminado como tal, es una realidad infecta, es decir, ¿no? Frente a otra perspectiva que considera al hombre una realidad perfecta. Entonces, pues lo que vamos a manejar a continuación, pues en el siguiente vídeo, pues lo que vamos a trabajar es precisamente de cómo, pues en este proceso, pues el hombre, pues que es un animal más, de hecho, pues es un animal, evidentemente, que tiene un orden y tiene un filo, que es una especie animal, pues va desbordando de alguna manera esa animalidad, ¿no? Pues empiezan a surgir rasgos que no son propiamente cogenéricos ni subgenéricos, sino que son transgenéricos, de algún modo, ¿no? Entonces, en ese desenvolvimiento, diríamos, donde el hombre pues, se va distanciando de los animales, pues ahí es donde el hombre empieza a percibir pues, la realidad de los númenes. Esa es la cuestión. Y donde se verá pues, el núcleo de la religión, puesto que en el fondo pues, la perspectiva de alguna manera pues, de suponer pues, que ciertos númenes les puede implorar o rezar, pues es una perspectiva que requiere pues, de mucha más sofisticación de lo que parece. Aparte tenemos un problema, y es que nosotros vamos a hablar de cómo esos tres ejes se van a ir también desarrollando, o sea que no surgen de golpe los tres ejes, pero tenemos que manejarlos desde el dialelo antropológico que se dice. Es decir, desde la perspectiva de que nosotros tenemos que suponer, porque no tenemos más medios de análisis, que en el fondo, o sea, que tenemos que partir pues, de esa perspectiva de los tres ejes porque es la que tenemos ahora. Entonces tenemos que suponer que ciertas relaciones que tienen los hombres pues, con otras voluntades no humanas, en el eje angular, pues serían, cuando menos, similares a las que tuvieron los protohombres, ¿no? Con los animales, de los que se llevan de alguna manera distanciando, ¿no? Ese es el problema del dialelo antropológico que llamamos. Es decir, tenemos que partir de esta situación como cuestión de hecho para el análisis, ¿no? Porque nosotros no podemos volver pues, a la época del Paleolítico superior o la megafauna del Pleistoceno en la que los primeros hombres se iban desarrollando, ¿no? Tenían que combatir contra ellos y cazarlos. Y eso es lo que veremos ya en el siguiente vídeo.